Mamá, fíjate en ese hombre. ¿Le pedimos ayuda? Pero la reacción del millonario dejó a todos boquiabiertos. Alejandro Soto avanzaba con prisa por la calle cuando la voz de un niño le detuvo el corazón. Este empresario de 42 años, propietario de una de las constructoras más relevantes de Capital Central, se quedó paralizado sobre la acera cubierta de nieve artificial que decoraba la ciudad por las fiestas. El pequeño, de no más de 5 años, lo señalaba directamente mientras tiraba de la manga del abrigo de su madre. El niño sujetaba con fuerza un osito de felpa marrón y sus ojos desprendían la inocencia propia de su edad. Alejandro reconoció al instante aquellos rasgos delicados, la forma de los ojos, el arco de la sonrisa. Era como contemplar un reflejo de su propia infancia. Sofía Vega, la madre, alzó su mirada cansada y vio al hombre elegante que se encontraba a pocos metros. Su rostro perdió el color de inmediato. Era él. Después de 3 largos años, estaba allí, justo delante de ella, con un traje azul impecable que seguramente costaba más de lo que ella ganaba en 6 meses como limpiadora. «Mamá, vamos a pedirle al señor del traje que nos eche una mano», insistió el niño, ajeno a la tensión que se había instalado en el ambiente. «Parece que tiene mucho dinero, y tú dijiste que lo necesitamos para la factura del médico». Alejandro sintió como si le hubieran golpeado en el estómago. El hijo que había abandonado siendo solo un bebé estaba allí, pidiendo ayuda a un extraño, sin la menor idea de que ese extraño era su propio padre. La ironía de la situación lo golpeó con toda su crudeza. Sofía acercó más a su hijo, susurrándole con urgencia que se callara. No podía consentir que esa escena se desarrollara en plena calle, con gente pasando y mirando, no después de todo por lo que habían pasado. «Lucas, vámonos», dijo en voz baja, intentando alejarse. Pero el niño se resistió, clavando sus pequeños pies en el suelo con determinación. «¿Por qué no podemos preguntarle, mamá? Dijiste que la gente buena ayuda a los que lo necesitan. Él parece una buena persona». Alejandro escuchó el nombre de su hijo por primera vez. Lucas. Un nombre fuerte y bonito. Recordaba vagamente que Sofía lo había mencionado durante el embarazo, pero en aquel entonces estaba tan consumido por la rabia y el sentimiento de traición que no le había prestado atención. La reacción del empresario fue totalmente inesperada. En lugar de acercarse o dirigirles la palabra, Alejandro se dio la vuelta bruscamente y comenzó a caminar en dirección contraria, acelerando el paso como si huyera de algo terrible. Sus manos temblaban mientras se alejaba, y varias personas que presenciaron la escena se quedaron visiblemente impactadas. Una señora mayor que pasaba con sus compras se detuvo y miró con desaprobación a Alejandro. «¡Qué frialdad!», murmuró a su acompañante. «Un niño tan pequeño y educado, y el hombre ni siquiera se ha girado a mirarlo». Sofía sintió una mezcla de alivio y decepción. Una parte de ella albergaba la secreta esperanza de que él reaccionara de otra manera, que mostrara alguna señal de haber cambiado, pero la otra parte estaba agradecida de que se hubiera marchado sin montar un escándalo mayor. Lucas se quedó confuso y dolido por la reacción del desconocido. «¿Por qué se ha ido corriendo, mamá? No he dicho nada malo». «No, cariño, no has hecho nada malo. A veces la gente tiene prisa». Pero ella sabía que no era prisa. Era cobardía, la misma que había llevado a Alejandro a abandonar la embarazada de 7 meses tras descubrir que le había ocultado una deuda familiar. Una deuda contraída para pagar el tratamiento de cáncer de su madre, pero que él había interpretado como una mentira y una traición. Siguieron su camino hacia la parada del autobús. Lucas aún miraba hacia atrás, con la esperanza de ver regresar al hombre del traje azul. Sofía llevaba una bolsa con algo de comida y una carpeta con facturas médicas que requerían un pago urgente. El niño
Había nacido con una afección en la cadera que necesitaba un seguimiento especializado y los costes superaban con creces sus posibilidades. Mientras tanto, Alejandro había subido a su coche de importación, aparcado 2 calles más allá. Sus manos aún temblaban al intentar meter la llave en el contacto. La imagen del niño señalándolo estaba grabada en su mente. La voz infantil resonaba en sus oídos como un fantasma del pasado. Había construido un imperio empresarial en los últimos 3 años, trabajando de forma obsesiva para no pensar en lo que había dejado atrás. Sus empresas eran sinónimo de éxito y eficiencia. Era respetado en el mundo de los negocios, temido por sus competidores y admirado por sus empleados por su dedicación. Pero en ese momento, sentado en el asiento de cuero de su coche, se sentía el hombre más desdichado del mundo. La secretaria lo había llamado 3 veces a lo largo del día para recordarle la importante reunión con inversores japoneses que tendría lugar en 1900. 1 hora. Pero Alejandro no podía centrarse en los negocios. La imagen de su hijo volvía una y otra vez a su mente, junto con el doloroso recuerdo de cómo había reaccionado cuando Sofía le habló de la deuda. Ella estaba en su 7º mes de embarazo cuando él descubrió los documentos ocultos. Eran informes médicos y préstamos que ella había solicitado para costear el tratamiento de su madre. Alejandro, que había crecido en un orfanato, donde la honestidad era una cuestión de supervivencia, lo interpretó como una traición fundamental. Había sido abandonado por sus propios padres de niño y se había jurado que nunca más sería engañado por alguien en quien confiaba. La discusión que tuvieron fue devastadora. La acusó de haberse acercado a él solo por interés económico, de haber planeado engañarlo desde el principio. Ella intentó explicarse, lloró, le suplicó que entendiera que había ocultado la situación por vergüenza y miedo, no por malicia. Pero el orgullo herido de Alejandro había sido más fuerte que la razón. Se marchó de casa esa noche y nunca más volvió. Envió a un abogado para que se ocupara de los aspectos legales y se negó a tener ningún contacto directo con Sofía. Cuando Lucas nació, Alejandro estaba de viaje de negocios en el extranjero, un viaje que había prolongado a propósito para evitar cualquier situación emocional. En los meses siguientes, Sofía intentó contactar con él varias veces, pero él siempre le decía a su secretaria que respondiera que estaba demasiado ocupado. Finalmente ella dejó de intentarlo. Su orgullo había ganado, pero la victoria tenía un sabor amargo. Ahora, 3 años después, el destino había puesto a padre e hijo cara a cara de la manera más irónica posible. El niño le había pedido ayuda a su propio padre sin saber quién era y había sido rechazado una vez más. Alejandro finalmente consiguió conducir hasta la oficina, pero su concentración estaba completamente ausente. Durante la reunión con los inversores japoneses, cometió errores básicos de presentación que nunca le ocurrían. Sus socios notaron la diferencia de inmediato. «Alejandro, ¿estás bien?», preguntó Carlos Mejía, su socio desde hacía 10 años. «Pareces afectado». «Estoy bien, solo un poco cansado». Pero no estaba bien. Nada estaba bien. Y por primera vez en 3 años, Alejandro comenzó a cuestionarse si las decisiones que había tomado habían sido realmente las correctas. Esa misma noche, Sofía estaba en casa intentando explicarle a Lucas por qué no podían comprar la medicina que necesitaba ese mes. El pequeño apartamento donde vivían en la colonia Las Rosas era modesto, pero estaba bien cuidado. Había conseguido amueblarlo con piezas de segunda mano y mucho cariño. «Mamá, el doctor dijo que necesito tomar la medicina todos los meses», dijo Lucas, aferrando su osito de felpa. «Lo sé, mi amor. Mamá encontrará una solución. Quizás consiga un trabajo extra el fin de semana». Lucas abrazó a su madre con fuerza. Aunque solo tenía 5 años,
Ya había aprendido que su vida no era fácil. Sofía trabajaba durante el día como limpiadora en un edificio de oficinas y por la noche hacía arreglos de costura. Sus días empezaban a las 5 de la mañana y terminaban después de medianoche. «Mamá, ¿por qué mi papá no vive con nosotros?», preguntó Lucas. Una pregunta que había empezado a hacer con más frecuencia. Sofía sintió que se le encogía el corazón. Había creado una historia fantástica sobre su padre, diciendo que era un héroe que trabajaba salvando a gente en lugares lejanos. Era una mentira que la protegía de la dura realidad de tener que explicar el abandono a un niño tan pequeño. «Tu papá está trabajando muy lejos de aquí, salvando a otras personas, pero te quiere mucho. ¿Cuándo va a volver?». «No lo sé, mi amor, pero mientras tanto nos tenemos el uno al otro». Lucas pareció aceptar la explicación como siempre lo hacía. Era un niño excepcionalmente comprensivo para su edad, quizás por haber madurado antes de tiempo debido a las circunstancias. ¿Esta historia te está llegando al corazón? Apóyanos con tu me gusta y suscríbete para no perderte nada. Continuamos. A la mañana siguiente, Alejandro se despertó tras una noche de insomnio. Sus sueños habían estado poblados por imágenes de su hijo y recuerdos de Sofía embarazada. Recordaba cómo solía hablarle a su barriga, haciendo planes para el futuro de la familia. Habían elegido juntos el nombre de Lucas porque significaba luz. Durante el desayuno solitario en su ático del Distrito Alto, Alejandro tomó una decisión impulsiva. Necesitaba saber más sobre la vida que llevaban Sofía y Lucas. No para interferir, se justificó a sí mismo, sino solo para asegurarse de que estaban bien. Llamó a un detective privado que ya había utilizado en investigaciones corporativas. Ricardo Blanco era discreto y eficiente, perfecto para el tipo de investigación que Alejandro tenía en mente. «Ricardo, necesito que encuentres cierta información sobre una persona. Sofía Vega. Debe de tener unos 30 años ahora. ¿Algún problema específico, Alejandro?» «No, solo asuntos personales. Quiero saber dónde vive, dónde trabaja, cómo es su situación económica. Nada invasivo, solo lo básico». Ricardo aceptó el trabajo sin hacer más preguntas. Había aprendido que clientes como Alejandro preferían la discreción total. Mientras tanto, Sofía estaba en el edificio donde trabajaba, limpiando las oficinas de la planta 20. Era un empleo que había conseguido a través de la agencia Soluciones Rápidas, sin saber que el edificio pertenecía a una de las empresas de Alejandro. El universo parecía tener un peculiar sentido del humor. Estaba pasando la aspiradora en la sala de juntas cuando escuchó voces conocidas en el pasillo. La sangre se le heló al reconocer la voz grave y autoritaria que tanto había amado en el pasado. Alejandro caminaba por el pasillo con 2 ejecutivos, discutiendo las cifras del último trimestre. Sofía se escondió rápidamente detrás de la mesa de juntas, rogando que no entrara en esa sala. «Las cifras son excelentes», decía Alejandro, «pero necesitamos mejorar la eficiencia operativa en el área de limpieza y mantenimiento». El corazón de Sofía latió más fuerte. Estaba hablando del área donde ella trabajaba. Si había recortes, podría perder su empleo. «Quizás sea hora de cambiar de empresa subcontratada», comentó uno de los ejecutivos. «Lo analizaré. Quiero ver informes de todos los empleados y supervisores. La eficiencia es fundamental». Pasaron por la sala sin entrar, pero Sofía se quedó temblando durante varios minutos. La posibilidad de perder el trabajo era aterradora. Era el único empleo fijo que había conseguido y sin él no tendría cómo pagar ni los gastos básicos. Cuando terminó su turno, corrió a casa, ansiosa por recoger a Lucas en casa de la vecina que lo cuidaba durante el día. La señora Elena era una jubilada de 70 años que se había ofrecido a ayudar a cambio de una pequeña cantidad mensual. «¿Cómo se ha portado hoy?», preguntó Sofía besando a su hijo en la mejilla.
Un ángel, como siempre, pero hoy me ha dicho algo extraño, respondió la señora Elena. Se puso a hablar de un hombre de traje azul que vio ayer. Dijo que el hombre parecía triste y que quería ayudarlo. Sofía sintió una opresión en el pecho. Lucas estaba pensando en Alejandro. Los niños inventan muchas historias, dijo ella, intentando sonar despreocupada. Puede ser, pero lo ha dibujado. El dibujo está en la mesa de la cocina. Sofía fue a ver el dibujo y sintió que las piernas le flaqueaban. Lucas había dibujado una figura masculina alta, vestida con traje, con una expresión triste en el rostro. A su lado se había dibujado a sí mismo, extendiendo la mano como si estuviera ofreciendo algo. Lucas, ¿por qué has dibujado esto? Porque el hombre parecía necesitar un abrazo, respondió el niño con sencillez. Mamá, tú dijiste que debemos ayudar a quien lo necesita. Creo que el hombre del traje también necesita ayuda. La inocencia del niño contrastaba dolorosamente con la complejidad de la situación real. Lucas había visto abandono donde debería haber visto protección paternal y estaba intentando ofrecer consuelo a quien lo había herido primero. Esa noche, después de acostar a Lucas, Sofía se permitió llorar por primera vez en meses. Había sido fuerte durante tanto tiempo, trabajando incansablemente para criar a su hijo sola, que rara vez se permitía momentos de vulnerabilidad. La verdad era que aún amaba a Alejandro. A pesar de todo lo que había sucedido, entendía el dolor que lo había llevado a reaccionar de esa forma. Sabía de su infancia en el orfanato, de cómo había aprendido a protegerse emocionalmente desde pequeño, pero eso no hacía el abandono menos doloroso. Ella había ocultado la deuda familiar por vergüenza, no por malicia. Venía de una familia humilde y siempre se había sentido intimidada por la diferencia social entre ellos. Cuando a su madre le diagnosticaron cáncer, pidió los préstamos en secreto, planeando contárselo a Alejandro después de tenerlo todo organizado. Nunca imaginó que él lo descubriría de la forma en que lo hizo, a través de documentos olvidados en un cajón. Su reacción había sido devastadora, no solo por el abandono, sino por la forma en que había dudado de sus sentimientos. Él había cuestionado si alguna vez lo había amado de verdad, si no solo estaba interesada en su seguridad financiera. Esas acusaciones habían dolido más que cualquier otra cosa. Ahora, 3 años después, se preguntaba si él pensaba en ellos, si sentía algún remordimiento, si alguna vez consideraría conocer al hijo que había ayudado a crear. Ricardo Blanco tardó solo 2 días en recopilar la información que Alejandro había solicitado. El informe era detallado y, al mismo tiempo, desolador. Sofía Vega trabajaba como limpiadora para Servicios Integra Plus, ganaba el salario mínimo. Vivía en un sencillo apartamento de 2 habitaciones en la colonia Las Rosas. Tenía gastos médicos mensuales considerables con su hijo, que nació con displasia del desarrollo de la cadera y necesitaba seguimiento ortopédico regular. No se había relacionado con nadie en los últimos 3 años, dedicando todo su tiempo al trabajo y al cuidado de su hijo. No había registros de deudas recientes, pero tampoco tenía ninguna reserva financiera. Vivía al límite, mes a mes. Lucas asistía a una guardería pública durante el día y se quedaba con una vecina anciana cuando su madre trabajaba por la noche haciendo arreglos de costura. Era un niño sano e inteligente, a pesar de las limitaciones económicas. El informe terminaba con una nota personal de Ricardo. La madre parece ser una persona dedicada y trabajadora. El niño está bien cuidado y es feliz, dadas las circunstancias. No hay señales de negligencia o problemas de conducta. Alejandro leyó el informe 3 veces, sintiendo cómo el peso de la culpa crecía con cada línea. Sofía había criado a su hijo sola, con 2 trabajos, sin pedir
ayuda a nadie. Había demostrado ser exactamente el tipo de persona íntegra que él había dudado que fuera. La información sobre la displasia de cadera lo golpeó de forma particular. Recordaba vagamente a los médicos mencionando esa posibilidad durante el embarazo, pero en ese momento estaba tan centrado en su enfado que no había prestado atención a los detalles médicos. Peor aún era saber que Sofía trabajaba en uno de sus edificios. Ella, literalmente, trabajaba para él sin saberlo, limpiando las oficinas de la empresa que él había construido después de abandonarla. Alejandro pasó el resto de la semana obsesionado con esta información. Conducía hasta la colonia donde vivían, aparcaba a una distancia segura y observaba el movimiento en la calle, esperando verlos. Nunca se acercaba, solo observaba desde lejos como un fantasma del pasado. Fue durante una de estas vigilias cuando vio a Sofía salir de casa con Lucas por la mañana. Ella cargaba varias bolsas de ropa para lavar, probablemente el trabajo extra que hacía por las noches. Lucas caminaba a su lado, agarrando firmemente la mano de su madre y contándole alguna historia con entusiasmo. Alejandro observó cómo ella sonreía a su hijo como si genuinamente le interesara lo que decía, cómo se detenía para atarle el cordón de la zapatilla en medio de la acera. Era la misma ternura que ella le había demostrado durante su relación, la misma capacidad de hacer que las personas se sintieran importantes y amadas. En ese momento, una dolorosa revelación lo golpeó. Había tirado por la borda lo mejor que le había pasado en la vida por orgullo y miedo a ser herido otra vez. La situación se volvió aún más compleja cuando Alejandro decidió investigar más a fondo la empresa de limpieza que prestaba servicios en sus edificios. Descubrió que la empresa estaba considerando recortar personal debido a presiones de costes y que el nombre de Sofía estaba en la lista de posibles despidos. La ironía era cruel. Él tenía el poder de proteger su empleo, pero hacerlo revelaría que sabía dónde trabajaba, lo que plantearía preguntas incómodas sobre cómo había obtenido esa información. Alejandro se encontró en un dilema ético. Intervenir significaría exponer su investigación secreta, pero no intervenir significaría permitir que ella perdiera el empleo que tanto necesitaba. Decidió tomar una acción indirecta. Llamó al gerente de operaciones del edificio y solicitó una reevaluación de los criterios de recorte de personal, enfatizando la importancia de mantener a los empleados experimentados y de confianza. No mencionó nombres específicos, pero sabía que Sofía encajaba en esa descripción. La estrategia funcionó. La empresa de limpieza mantuvo a Sofía, pero ella nunca supo que había estado en riesgo o que alguien había intervenido a su favor. Durante este periodo, Lucas comenzó a hacer preguntas más directas sobre su padre. La fantasía de que era un héroe lejano empezaba a no satisfacer la creciente curiosidad del niño. «Mamá, ¿cómo conociste a mi papá?», preguntó una noche mientras Sofía lo acostaba. «Nos conocimos cuando éramos jóvenes. Él es una persona muy especial. ¿Es guapo como el hombre del traje azul?». La pregunta tomó a Sofía por sorpresa. Lucas seguía pensando en el encuentro de la semana anterior. «¿Por qué sigues pensando en ese hombre, Lucas?». «Porque me recordó a alguien. No sé a quién, pero me recordó». Sofía sintió un escalofrío. ¿Sería posible que Lucas tuviera algún tipo de conexión instintiva con su padre? Había leído sobre casos en los que los niños reconocían a familiares, incluso sin conocerlos conscientemente. «Creo que solo estás imaginando cosas, mi amor». «Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Si mi papi regresara, ¿estarías feliz?». La pregunta fue como una puñalada en el corazón. Sofía tardó varios segundos en responder. «Lo de tu papi es un asunto complicado, Lucas. A veces, los adultos toman decisiones difíciles que los niños no logran entender.
¿Pero todavía lo quieres? La honestidad de la pregunta exigía una respuesta honesta. Una parte de mí siempre querrá a tu papi, pero querer a alguien no significa que puedan estar juntos. Lucas pareció procesar esa información con una seriedad poco común para su edad. Está bien, mami. Te quiero mucho y eso es lo que importa. La madurez emocional de su hijo a menudo sorprendía a Sofía. Lucas había aprendido a ser resiliente y optimista a pesar de las dificultades, una cualidad que ella admiraba e intentaba cultivar. Mientras tanto, Alejandro estaba enfrentando sus propios demonios internos. Había concertado una cita con un psicólogo, algo que nunca antes había considerado. El doctor Miguel Torres era un profesional respetado que atendía a ejecutivos con problemas relacionados con el estrés y las relaciones. «Cuénteme qué le trae por aquí», dijo el doctor Torres durante la primera sesión. Alejandro dudó antes de responder. Admitir su vulnerabilidad nunca había sido fácil para él. Cometí un error hace 3 años. Un error que afectó a personas inocentes. Ahora no sé cómo arreglarlo. ¿Qué tipo de error? Abandoné a una mujer embarazada. Nuestro hijo nació y nunca lo conocí. Los vi a los dos en la calle la semana pasada y no pude acercarme. El doctor Torres escuchó sin juzgar mientras Alejandro contaba toda la historia. La relación con Sofía, el descubrimiento de la deuda oculta, la reacción desproporcionada, el abandono, los 3 años de ausencia y el reencuentro en la calle. ¿Qué sintió cuando vio a su hijo por primera vez?, preguntó el psicólogo. Miedo, vergüenza, arrepentimiento y algo más, como si una parte de mí que estaba muerta hubiera vuelto a la vida. ¿Y qué teme que pase si se acerca a ellos? Alejandro pensó durante un largo momento. Tengo miedo de que no me perdonen. Tengo miedo de no ser un buen padre y tengo miedo de ser rechazado otra vez. Alejandro, ¿ya has sido rechazado por ellos? No, yo fui quien los rechacé. Era la primera vez que verbalizaba esa verdad tan claramente. La sesión continuó durante 1 hora más, explorando los traumas de abandono de su propia infancia y cómo habían influido en sus reacciones de adulto. El doctor Torres explicó que las personas que fueron abandonadas en la infancia a menudo desarrollan mecanismos de defensa que los llevan a rechazar a otros antes de ser rechazados. Era un patrón psicológico común, pero destructivo. ¿Qué le gustaría que pasara idealmente?, preguntó el psicólogo al final de la sesión. Me gustaría conocer a mi hijo, pedirle disculpas a Sofía, intentar ser el padre que debería haber sido desde el principio. Esos son objetivos realistas. La cuestión es, ¿está dispuesto a hacer el trabajo emocional necesario para alcanzarlos? Alejandro salió de la consulta con más preguntas que respuestas, pero por primera vez en 3 años también salió con esperanza. En las semanas siguientes, Lucas comenzó a tener pesadillas. Se despertaba en mitad de la noche llamando a alguien, pero cuando Sofía le preguntaba qué había soñado, no lograba explicarlo con claridad. Era un hombre triste, mami. Estaba buscando algo, pero no podía encontrarlo. Las pesadillas se volvieron lo suficientemente frecuentes como para preocupar a Sofía. Concertó una cita con la pediatra, quien sugirió que los sueños podrían estar relacionados con la falta de una figura paterna en la vida del niño. Lucas es un niño inteligente y perceptivo, explicó la doctora Laura Fuentes. Es posible que esté procesando subconscientemente cuestiones relacionadas con la ausencia del padre. ¿Ha considerado buscarlo? La pregunta tomó a Sofía por sorpresa. La situación es complicada. Entiendo, pero desde el punto de vista del desarrollo infantil, Lucas está en una edad donde la presencia de modelos masculinos positivos puede ser importante. No necesariamente el padre biológico, sino figuras paternas en general. Sofía salió de la consulta perturbada. Había trabajado tanto para crear un ambiente estable y amoroso para Lucas,
que nunca había considerado seriamente que la ausencia del padre pudiera estar afectándolo de maneras que ella no percibía. Esa noche observó a su hijo jugar con sus juguetes. Lucas había creado un juego donde dos ositos de peluche eran padre e hijo y siempre se encontraban después de una larga separación. El juego se repetía varias veces con pequeñas variaciones, pero siempre terminaba con el feliz reencuentro. La observación fue como una bofetada en la cara. Lucas estaba procesando la falta del padre a través del juego, creando narrativas de reencuentro para compensar la realidad del abandono. Por otro lado, Alejandro continuaba sus sesiones de terapia y comenzó a desarrollar un plan para acercarse gradualmente. El doctor Torres había sugerido que empezara enviando una carta a Sofía, explicando sus intenciones y pidiendo una oportunidad para conversar. La carta le permite a ella procesar tus palabras sin la presión de una respuesta inmediata, explicó el psicólogo. También demuestra que te estás tomando la situación en serio, no actuando por impulso. Alejandro pasó días escribiendo y reescribiendo la carta. Cada versión le parecía inadecuada para expresar 3 años de arrepentimiento y el deseo genuino de cambio. La versión final fue simple y directa. Sofía, sé que no tengo derecho a contactarte después de tanto tiempo y sé que mis acciones pasadas hacen que no merezca una respuesta. Pero necesito que sepas que no pasa un día sin que piense en el terrible error que cometí. Os vi a ti y a Lucas en la calle hace unas semanas y la realidad de tener un hijo que no conozco me golpeó de una forma que ya no puedo ignorar. No pido perdón porque sé que no lo merezco. Pido solo una oportunidad de conversar, de intentar explicar y quizás empezar a corregir el daño que causé. Estoy haciendo terapia para entender y cambiar los patrones que me llevaron a herirte de esa manera. Si estás dispuesta a darme esa oportunidad, por favor contáctame. Si no lo estás, respetaré tu decisión. Alejandro incluyó su número de teléfono personal y dirigió la carta a la dirección que Ricardo había descubierto. La carta fue enviada un lunes por la mañana. Alejandro pasó el resto de la semana en un estado de ansiedad, revisando constantemente el teléfono y sobresaltándose cada vez que escuchaba el sonido de un mensaje. Sofía recibió la carta el miércoles. Regresaba del trabajo cuando encontró el sobre en el buzón. Reconoció la caligrafía inmediatamente, incluso después de 3 años. Guardó la carta sin abrir durante 2 horas, luchando contra el miedo y la curiosidad en igual medida. Lucas estaba jugando en su cuarto cuando ella finalmente se decidió a leer. Las palabras de Alejandro la golpearon como una ola de emociones encontradas. Había arrepentimiento genuino allí, pero también había 3 años de dolor que no podían borrarse con una carta bien escrita. Leyó la carta 5 veces antes de guardarla en un cajón. Necesitaba tiempo para procesar no solo las palabras, sino las implicaciones de un posible reencuentro. Esa noche, Lucas volvió a tener pesadillas. Esta vez se despertó llorando y corrió a la habitación de su madre. «Mamá, soñé que mi papá me estaba buscando, pero yo estaba escondido y él no podía encontrarme». Sofía abrazó a su hijo sintiendo que el corazón se le partía. La coincidencia en el tiempo, recibir la carta el mismo día en que Lucas tuvo una pesadilla sobre el padre buscándolo, le pareció cruel. Fue solo un sueño, mi amor. Mamá, ¿tú crees que mi papá me echa de menos? La pregunta directa exigía una respuesta que Sofía no estaba preparada para dar. ¿Cómo explicarle a un niño de 5 años que su padre había elegido no conocerlo? Creo que sí, Lucas. Creo que te echa mucho de menos. No era mentira. La carta de Alejandro sugería exactamente eso. Entonces, ¿por qué no viene a visitarnos? A veces los adultos cometen errores y luego no saben cómo arreglarlos. Tal vez tu papá no sepa cómo. Venir a vernos. Lucas pareció aceptar esa explicación y logró volver a dormirse. Pero Sofía se quedó despierta el resto de la noche
pensando en la carta y en qué hacer con ella. El viernes tomó una decisión. Llamó al número que Alejandro había dejado. El teléfono sonó 4 veces antes de que escuchara la voz familiar. «Diga, Alejandro, soy Sofía». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. «Sofía, gracias por llamar. No sabía si lo harías». «Yo tampoco lo sabía. Recibí tu carta. Podemos vernos, pero no donde Lucas pueda verte. No quiero crear expectativas hasta que entienda cuáles son tus verdaderas intenciones». «Claro. ¿Dónde te gustaría que nos viéramos?» «Hay una cafetería en el Paseo del Sol, cerca del metro. La cafetería El Rincón. El sábado a las 2 de la tarde. Allí estaré». «Alejandro, una cosa. Si esto es solo para aliviar tu conciencia, no vengas. Lucas es un niño real con sentimientos reales. No un proyecto de caridad para que te sientas mejor contigo mismo. Entiendo, y tienes razón en ser cautelosa», colgaron sin más palabras. Sofía había dado el primer paso para un enfrentamiento que llevaba 3 años posponiendo. El sábado llegó cargado de expectación y nerviosismo. Sofía llegó a la cafetería El Rincón 15 minutos antes. Eligió una mesa en la parte de atrás y pidió un café que apenas tocó mientras esperaba. Había dejado a Lucas con la señora Elena, diciendo solo que tenía un compromiso importante. Alejandro llegó puntual a las 2 con ropa informal que aún así parecía cara. La localizó de inmediato y caminó hacia la mesa con pasos vacilantes. «¿Puedo sentarme?». Sofía asintió, observándolo mientras se acomodaba. Estaba más delgado que en la época de su relación, con algunas líneas de expresión que no estaban antes. El pelo tenía algunas canas prematuras en las sienes. «¿Estás bien?», fue lo primero que preguntó él. «Estoy sobreviviendo». «¿Y tú?». «No, no estoy bien. No he estado bien desde hace 3 años». La honestidad directa la tomó por sorpresa. Esperaba disculpas elaboradas o justificaciones, no una admisión tan cruda de sufrimiento. «Alejandro, ¿por qué ahora? ¿Por qué después de tanto tiempo?». «Porque os vi en la calle y me di cuenta de que tenía un hijo real, no solo una idea abstracta de un hijo, y porque entendí que cometí el mayor error de mi vida». «¿Y qué ha cambiado? ¿Qué te hace pensar que puede ser diferente ahora?». Alejandro habló sobre la terapia, sobre estar aprendiendo a lidiar con sus traumas de abandono, sobre cómo había pasado 3 años construyendo un imperio vacío para compensar el vacío emocional que había creado en su vida. «Sofía, sé que no merezco perdón, sé que no puedo deshacer lo que hice, pero te pido una oportunidad para intentar ser el padre que Lucas merece. Él no sabe quién eres, Alejandro. Para él solo eres el hombre del traje azul que vio en la calle. Ha creado fantasías sobre su papá basadas en historias que inventé para protegerlo de la verdad». «¿Qué tipo de historias?». «Que eres un héroe que salva a personas en lugares lejanos, que lo quieres mucho, pero no puedes venir a visitarlo porque estás trabajando para salvar a otras familias». Alejandro sintió como si le hubieran dado un puñetazo. La ironía era devastadora. Su hijo lo veía como un héroe cuando en realidad él había sido un cobarde. «¿Cómo es él?», preguntó en voz baja. «Inteligente, cariñoso, resistente. Tiene tus ojos y tu terquedad. Y últimamente ha tenido pesadillas sobre un padre que lo está buscando. Pesadillas. Se despierta llorando, diciendo que sueña con alguien que lo busca, pero no puede encontrarlo. La pediatra cree que puede estar relacionado con la ausencia de una figura paterna». Alejandro cerró los ojos, sintiendo crecer aún más el peso de la culpa. «Sofía, déjame intentarlo. No te pido que me perdones o que volvamos a ser lo que éramos. Te pido una oportunidad para conocer a mi hijo y tal vez gradualmente ser parte de su vida. Y si decides que es demasiado difícil, y si tu orgullo habla más alto otra vez, Lucas ya ha sufrido con tu ausencia, no puedo dejar que se encariñe contigo solo para que lo abandones de nuevo. Entonces, ponme condiciones,
Establece reglas, haz que te demuestre que he cambiado. Sofía estudió su rostro durante un largo momento. Había sinceridad allí, pero también 3 años de dolor que no podían ignorarse. Si acepto esto, y aún no lo he decidido, sería un proceso muy lento. Lucas no puede saber quién eres, hasta que yo esté segura de que te quedarás. No puedo crearle expectativas para después deshacerlas. Entiendo. ¿Qué sugieres? Tal vez encuentros casuales, como si fueras solo un conocido al que le gustan los niños. Lucas necesita sentirse cómodo contigo antes de saber la verdad. ¿Y tú, qué necesitas para sentirte cómoda conmigo? Pruebas de que has cambiado, pruebas de que no huirás ante la primera dificultad. Y tiempo, mucho tiempo. Pasaron otras 2 horas hablando sobre posibilidades, estableciendo límites y tratando de navegar por la complejidad emocional de la situación. Cuando se despidieron, habían acordado un enfoque gradual y cuidadoso. Alejandro volvería a encontrarse casualmente con ellos en lugares públicos, presentándose como alguien que había conocido a Sofía a través de conocidos mutuos. Lucas podría acostumbrarse a su presencia sin la presión de saber que él era su padre. Alejandro, lo llamó Sofía cuando ya se iba. Si le haces daño a Lucas, no. Habrá una segunda oportunidad. Es un niño, no un experimento. Entiendo. Y Sofía, gracias por darme esta oportunidad. Ella no respondió, pero asintió levemente antes de que él saliera de la cafetería. El primer encuentro casual se planeó para el parque donde Lucas solía jugar los domingos. Alejandro llegó temprano y se quedó observando desde lejos cuando Sofía y Lucas llegaron. El niño corrió inmediatamente hacia los columpios, mientras su madre se sentaba en un banco cercano. Después de 20 minutos, Alejandro se acercó fingiendo sorpresa al reconocer a Sofía. «Sofía, vaya, qué coincidencia. ¿Cómo estás?» Lucas dejó de jugar al oír la voz masculina y corrió cerca de su madre, curioso por el extraño. «Alejandro, qué sorpresa», respondió Sofía siguiendo el guión que habían ensayado. «Lucas, este es Alejandro. Nos conocimos hace algún tiempo». Lucas estudió a Alejandro con interés infantil, reconociendo vagamente al hombre del traje azul, aunque ahora iba vestido de manera informal. «Hola, Lucas», dijo Alejandro, agachándose para quedar a la altura del niño. «Me han dicho que te gusta jugar en el parque». «Sí, ¿tú tienes hijos?», preguntó Lucas con la curiosidad típica de su edad. La pregunta tomó a Alejandro por sorpresa. Pero Sofía intervino rápidamente. «Alejandro trabaja mucho, no tiene tiempo para una familia». «Qué lástima», dijo Lucas con sencillez. «Serías un padre guay». Alejandro sintió que el corazón se le partía un poco más. «Sí, debe serlo», concordó. «¿Te gusta jugar al fútbol?» Los ojos de Lucas se iluminaron. Le encantaba el fútbol, pero rara vez tenía con quién jugar. «Sí, pero mamá no sabe jugar muy bien». «Lucas», protestó Sofía fingiendo indignación. «Es verdad, mamá. Siempre chutas por encima de la portería». Alejandro rió genuinamente por primera vez en mucho tiempo. «¿Quieres que te enseñe algunos trucos?», ofreció. Lucas miró a su madre pidiendo permiso y ella asintió. Los 3 pasaron la siguiente hora en el parque. Alejandro le enseñó a Lucas algunos movimientos básicos de fútbol, mientras Sofía observaba a distancia. Era doloroso y reconfortante al mismo tiempo ver a padre e hijo interactuar naturalmente sin saber del vínculo que los unía. Lucas era exactamente como Alejandro había sido en su infancia, curioso, determinado y con una necesidad instintiva de aprobación masculina. El niño seguía sus instrucciones con atención total, orgulloso cada vez que lograba acertar un movimiento. «Eres bueno en esto», comentó Lucas. Cuando se detuvieron a descansar, «Deberías tener hijos, serías un padre guay»,
Sofía y Alejandro intercambiaron miradas rápidas, ambos sintiendo el peso de la ironía. «Tal vez un día», respondió Alejandro. «¿Tú crees que sería un padre guay?» «Creo que sí. Eres paciente, explicas las cosas bien y no gritas cuando la persona se equivoca». Era una observación inocente, pero revelaba mucho sobre las experiencias de Lucas con otros adultos masculinos ocasionales en su vida. Cuando fue hora de irse, Lucas estaba visiblemente reacio a despedirse. «¿Vas a volver aquí el domingo que viene?», preguntó esperanzado. «Si a tu mamá no le importa, tal vez pueda aparecer de vez en cuando». «Por favor, mamá, Alejandro es guay». Sofía aceptó, estableciendo así una rutina semanal. En las semanas siguientes, esos encuentros en el parque se convirtieron en el punto más esperado de la semana de Alejandro. Cancelaba compromisos de trabajo para no perderse ningún domingo con Lucas. El niño comenzó a hablar sobre el tío Alejandro durante la semana, contándole a la señora Elena sobre los juegos y travesuras que hacían juntos. La relación entre ellos se desarrollaba naturalmente, basada en una afinidad genuina y no solo en una obligación genética. Sofía observaba esas interacciones con sentimientos encontrados. Por un lado, se alegraba de ver a Lucas tan emocionado y comprometido. Por otro, temía que Alejandro eventualmente perdiera el interés o que Lucas se encariñara demasiado antes de que ella estuviera segura de sus intenciones. Durante uno de los encuentros, Lucas hizo una pregunta que los tomó a ambos por sorpresa. «Tío Alejandro, ¿conociste a mi papá?». Alejandro casi se atragantó con el agua que estaba bebiendo. «¿Por qué preguntas eso?». «Porque te pareces a él. Al menos te pareces a como yo me lo imagino». Sofía intervino rápidamente. «Lucas, ya hemos hablado de esto. Tu papá está trabajando lejos de aquí». «Lo sé, mamá. Pero el tío Alejandro me lo recuerda. Creo que deben de parecerse». La inocencia de la observación era tan reveladora como dolorosa. Lucas estaba inconscientemente reconociendo similitudes físicas y de carácter con su padre, aún sin saber la verdad. Esa noche, Sofía llamó a Alejandro. «Necesitamos hablar sobre cómo y cuándo decirle la verdad a Lucas. Está empezando a hacer conexiones. ¿Qué sugieres?». «Creo que necesitamos más tiempo, unas semanas más para que se sienta completamente cómodo contigo. Y entonces, tal vez yo pueda empezar a cambiar gradualmente la historia sobre su papá». «¿Cómo así?». «En lugar de decir que está trabajando lejos, puedo empezar a decir que está regresando, que lo va a conocer pronto. Preparar el terreno emocionalmente». Era un plan cuidadoso, pero necesario. Lucas necesitaba estar emocionalmente preparado para una revelación que cambiaría completamente su comprensión de la familia. Durante este periodo de transición, Alejandro continuó sus sesiones de terapia, trabajando no solo en sus asuntos personales, sino también preparándose para ser un padre presente y emocionalmente disponible. El doctor Torres lo ayudó a entender que la paternidad no era solo proveer económicamente, sino que trataba de presencia emocional, constancia y la capacidad de poner las necesidades del niño por encima de su propia comodidad. «¿Cómo te sientes respecto a ser padre?», preguntó el psicólogo durante una sesión. «Aterrorizado, emocionado, culpable, todo al mismo tiempo». «Lucas es un niño increíble y yo perdí 3 años de su vida. ¿Cómo recupero ese tiempo perdido?». «No lo recuperas. Aceptas lo que se perdió y te concentras en construir una base sólida a partir de ahora. El pasado no puede cambiarse, pero el futuro aún se está escribiendo». Esta perspectiva ayudó a Alejandro a enfocarse en el presente en lugar de consumirse con remordimiento por el pasado. Mientras tanto, Lucas estaba pasando por sus propios cambios. Las pesadillas habían cesado desde que el tío Alejandro entró en su vida. Estaba más seguro de sí mismo, más hablador, y mostraba signos de desarrollo emocional que Sofía notó inmediatamente.
La presencia de una figura masculina positiva claramente estaba beneficiando a Lucas de maneras que ella no había anticipado completamente. Él comenzó a imitar algunos gestos de Alejandro. Adoptó algunas expresiones que él usaba y mostraba un orgullo especial cuando lograba impresionarlo con nuevas habilidades. Durante una tarde particularmente reveladora, Lucas estaba jugando con bloques de construcción cuando comentó casualmente: «Mamá, yo querría que el tío Alejandro fuera mi papá». Sofía sintió que el corazón se le detenía. «¿Por qué dices eso, Lucas?» «Porque él me entiende, y porque cuando lo miro me siento seguro, como si él siempre fuera a cuidar de mí». Era exactamente el tipo de conexión instintiva que Sofía había temido y esperado al mismo tiempo. Lucas se estaba conectando naturalmente con su padre sin saber la verdad. Esa noche, ella tomó una decisión. Era hora de comenzar a preparar a Lucas para la revelación. «Lucas, ¿recuerdas que siempre te dije que tu papá estaba trabajando lejos?» «Lo recuerdo». «Bueno, he recibido noticias de que podría regresar pronto. ¿Te gustaría conocerlo?» Lucas se mostró visiblemente emocionado. «¿Cómo es?» «Es como yo me lo imaginaba, alto, fuerte y simpático. Creo que te va a gustar mucho. Y él ya te quiere mucho, incluso sin haberte conocido todavía. ¿Cómo puede quererme si no me conoce? Porque eres su hijo. Los padres quieren a sus hijos automáticamente, incluso antes de conocerlos». Lucas procesó esa información con seriedad. «Mamá, cuando mi papá regrese, ¿el tío Alejandro todavía va a jugar conmigo?» La pregunta fue como una puñalada. Lucas estaba preocupado por perder a Alejandro si aparecía el papá verdadero. «Estoy segura de que sí, mi amor. La gente buena no abandona a los niños que quiere». Era una promesa que ella esperaba que Alejandro pudiera cumplir. El domingo siguiente, Sofía decidió dar el siguiente paso. Después de que Lucas estuvo ocupado jugando, se acercó a Alejandro. «Creo que es el momento. Lucas está preparado emocionalmente y ya se ha encariñado contigo. No tiene sentido prolongar esto. ¿Estás segura? ¿Cómo quieres que lo hagamos?» «Se lo voy a contar esta noche. Prepararé el terreno. Mañana puedes venir a cenar a casa y yo le explicaré quién eres realmente». Alejandro sintió una mezcla de pánico y alivio. ¿Y si se enfada? ¿Y si se siente engañado? Es posible, pero le gustas genuinamente y los niños son más resistentes de lo que pensamos. La cuestión es, ¿estás preparado para ser padre no solo los domingos en el parque, sino todos los días? Lo estoy, o al menos estoy dispuesto a aprender. Esa noche, Sofía se sentó con Lucas para la conversación más difícil de su vida. «Lucas, ¿recuerdas que hablamos sobre el regreso de tu papá?» «Lo recuerdo. ¿Cuándo va a llegar?» «En realidad ya llegó. Ya lleva aquí algunas semanas». Lucas frunció el ceño. «No, confundido. ¿Dónde? No he visto a ningún hombre nuevo por aquí». «Ya lo conoces, Lucas. Conoces a tu papá desde hace varias semanas». La confusión en el rostro del niño se intensificó. «¿Lo conozco? ¿Quién es?» Sofía respiró hondo antes de responder. «Es el tío Alejandro, mi amor. Alejandro es tu papá». Lucas se quedó completamente inmóvil por varios segundos, procesando la información. «El tío Alejandro es mi papá». «¿Mi papá de verdad?» «Sí, mi amor. Él es tu padre biológico». «Pero, ¿por qué fingió que solo era un amigo?» Porque a veces los adultos cometen errores y luego no saben cómo arreglarlos. Tu papá cometió un error hace mucho tiempo y tuvo miedo de conocerte, pero ahora quiere mucho ser tu papá de verdad». Lucas guardó silencio por un largo rato, claramente intentando reorganizar su comprensión del mundo. «¿Me abandonó cuando nací?», preguntó finalmente. La pregunta directa exigía honestidad. «Sí, pero no porque no te quisiera. Tenía miedo, estaba confundido y tomó una mala decisión. Ahora está arrepentido y quiere intentar ser el padre que tú mereces. ¿Y esas historias sobre él salvando gente lejos de aquí? Yo inventé esas historias para protegerte.
No quería que crecieras pensando que fuiste rechazado. Quería que te sintieras amado. Lucas comenzó a llorar, pero no era un llanto de tristeza. Era más como alivio mezclado con confusión. Entonces, al tío Alejandro, a papi, en realidad le caigo bien. No solo estaba fingiendo. Te quiere mucho. Lucas, puedes verlo en la forma en que te mira, en cómo se preocupa por lo que piensas y sientes. ¿Puedo seguir llamándolo tío Alejandro o tengo que llamarlo papi? Puedes llamarlo como te sientas más cómodo. No hay prisa para cambiar nada. Lucas abrazó fuerte a su madre. Mami, estoy feliz de que mi papá sea el tío Alejandro. Él es exactamente como yo quería que fuera mi papá. Sofía lloró junto con su hijo, sintiendo una mezcla de alivio y aprensión sobre lo que vendría después. Al día siguiente, Alejandro llegó a cenar más nervioso de lo que había estado para cualquier negociación empresarial importante. Lucas lo recibió en la puerta con una sonrisa tímida pero genuina. «Hola, papi», dijo Lucas de manera experimental, probando cómo sonaba la palabra. Alejandro se arrodilló para quedar a la altura de su hijo y lo abrazó por primera vez, sabiendo que era su padre. «Hola, Lucas, hijo». La cena fue una mezcla de momentos relajados y conversaciones difíciles. Lucas hizo preguntas directas sobre por qué Alejandro se había ido, si siempre supo que él existía y si se iría de nuevo. Alejandro respondió con una honestidad apropiada para su edad, admitiendo sus errores sin dar detalles que un niño de 5 años no necesitaba cargar. Explicó que había tenido miedo, que había tomado malas decisiones, pero que ahora estaba comprometido a ser un padre presente. «Papi, ¿vas a vivir aquí con nosotros ahora?», preguntó Lucas. Alejandro miró a Sofía antes de responder. «Por ahora voy a seguir viviendo en mi apartamento, pero voy a pasar mucho tiempo con vosotros y tú puedes visitarme siempre que quieras». Lucas pareció aceptar esa explicación, aunque era claro que idealmente le gustaría que fueran una familia tradicional viviendo juntos. Durante las semanas siguientes, Alejandro estableció una rutina consistente de visitas. Recogía a Lucas en la escuela 2 veces por semana, pasaba todos los sábados y domingos con él y a menudo aparecía para cenar entre semana. Lucas floreció con la atención paternal. Sus calificaciones en la escuela mejoraron, se volvió más seguro socialmente y las pesadillas desaparecieron por completo. La presencia de Alejandro trajo una estabilidad que Sofía no había notado que faltaba. Al mismo tiempo, la dinámica entre Alejandro y Sofía era compleja. Habían establecido una asociación efectiva como padres, pero la historia romántica entre ellos creaba una tensión subyacente que ninguno de los dos sabía cómo abordar. Sofía observaba a Alejandro interactuar con Lucas y a menudo recordaba por qué se había enamorado de él originalmente. Él era paciente, inteligente, divertido cuando se relajaba y claramente adoraba a su hijo. Pero ella también recordaba el dolor devastador de ser abandonada embarazada. Alejandro, por su parte, estaba redescubriendo no solo la paternidad, sino también sus sentimientos por Sofía. Verla como madre, cariñosa, fuerte, sacrificada, reavivó sentimientos que había intentado suprimir durante 3 años. La situación alcanzó un punto de inflexión durante un episodio médico de Lucas. El niño desarrolló fiebre alta una noche cuando Alejandro estaba cenando con ellos. Sofía entró en pánico y Alejandro, naturalmente, tomó el control de la situación, llevándolos al hospital y quedándose con ellos durante toda la madrugada. Lucas solo tenía una simple infección viral, pero la experiencia de enfrentar una crisis médica juntos, como padres, creó una intimidad que ninguno de los dos había anticipado. «Gracias», dijo Sofía cuando regresaban a casa de madrugada con Lucas dormido en el asiento trasero. «¿Por qué? Por quedarte, por no salir corriendo cuando la situación se puso difícil,
por actuar como un verdadero padre. Sofía, no voy a salir corriendo nunca más, espero que lo creas. Ella lo estudió bajo la luz de las farolas. Estoy empezando a creerlo. Fue la primera señal real de que ella estaba considerando confiar en él nuevamente. En los meses siguientes, gradualmente construyeron no solo una sociedad parental, sino también una amistad renovada. Hablaban sobre el trabajo, sobre Lucas, sobre planes para el futuro. Alejandro ayudó a Sofía a conseguir un mejor empleo en una de las empresas socias de la suya, sin revelar su influencia en la decisión. Lucas, al percibir la armonía creciente entre sus padres, comenzó a hacer comentarios sobre que volvieran a vivir juntos como una familia normal. Era una presión sutil pero constante que ambos sentían. ¿Por qué no os casáis de nuevo?, preguntó Lucas una tarde mientras montaban un puzzle juntos. Nunca estuvimos casados, Lucas, explicó Sofía. Pero os gustáis. Yo puedo verlo. La observación inocente del niño expuso una verdad que ninguno de los adultos había verbalizado. A veces, querer a alguien no es suficiente para vivir juntos, dijo Alejandro cuidadosamente. ¿Por qué no? Era una pregunta imposible de responder adecuadamente para un niño de 5 años, porque la respuesta involucraba conceptos complejos sobre confianza, perdón y el miedo a ser herido de nuevo. Esa noche, después de que Lucas se durmiera, Sofía y Alejandro tuvieron su primera conversación real sobre el futuro de su relación, no solo como padres. Lucas tiene razón en una cosa, dijo Sofía. Nos llevamos bien, mejor de lo que yo esperaba. Pienso en eso todos los días, admitió Alejandro. En nosotros, en lo que podríamos haber sido, en lo que aún podríamos ser. Alejandro, no puedo fingir que los últimos 3 años no sucedieron. Me heriste de una forma que dejó cicatrices, y aunque quiera creer que has cambiado, parte de mí siempre tendrá miedo de que huyas otra vez. Lo entiendo, y quizás esa desconfianza esté justificada. Pero, ¿puedo preguntarte algo? ¿Todavía sientes algo por mí más allá de la sociedad parental? Sofía tardó mucho en responder. Sí, y eso me asusta más de lo que puedo expresar. Decidieron continuar como estaban por el momento, enfocándose en ser buenos padres y dejando que cualquier desarrollo romántico sucediera naturalmente, sin presión. Durante el periodo de 6 meses que siguió, la rutina familiar se estableció de una manera sorprendentemente armoniosa. Alejandro se había convertido en una presencia constante y confiable en la vida de Lucas, sin perderse nunca un compromiso o romper una promesa. El niño floreció bajo la atención paterna, desarrollando nuevos intereses y confianza. Sin embargo, la situación se complicó cuando Lucas comenzó la primaria. Durante una actividad en la que se les pidió a los niños que dibujaran a sus familias, Lucas dibujó 3 figuras separadas. Él mismo, su mamá y su papá en 3 casas diferentes. La maestra Ana, una educadora experimentada, notó el patrón y solicitó una conversación con los padres. Lucas es un niño bien adaptado y feliz, explicó ella durante la reunión. Pero he notado que tiene algunas confusiones sobre la estructura familiar. Me dijo que tiene 2 casas, la de mamá donde vive y la de papá donde visita. Es una situación no tradicional, explicó Sofía. Entiendo, pero Lucas ha hecho algunas preguntas a los otros niños sobre por qué sus papás viven juntos y los suyos no. Creo que está empezando a darse cuenta de que su situación es diferente a la de la mayoría de sus compañeros. Alejandro y Sofía intercambiaron miradas preocupadas. Se habían concentrado tanto en establecer una buena dinámica entre ellos que no habían considerado completamente cómo se veía la situación desde el punto de vista de Lucas. ¿Muestra algún signo de ansiedad o comportamiento problemático?, preguntó Alejandro. No directamente, pero ayer preguntó si los papás que se quieren siempre viven en la misma casa.
Cuando le dije que generalmente sí, se quedó callado el resto de la clase. Esta conversación forzó una discusión difícil entre Alejandro y Sofía sobre los siguientes pasos de su relación. Lucas claramente quería que fueran una familia tradicional, pero ninguno de los dos sabía si estaban emocionalmente preparados para dar ese paso. Tal vez deberíamos considerar vivir juntos, sugirió Alejandro una noche, no necesariamente como pareja, sino como una familia para Lucas. Eso no sería justo para ninguno de nosotros. Vivir juntos fingiendo ser solo padres cuando claramente hay más cosas involucradas. Entonces, ¿qué estás sugiriendo? Que seamos honestos sobre nuestros sentimientos, que admitamos que todavía nos amamos y decidamos si estamos dispuestos a intentarlo de nuevo, conociendo todos los riesgos que ello implica. La conversación fue interrumpida por Lucas, que había salido de la habitación diciendo que tuvo una pesadilla. Alejandro automáticamente lo tomó en brazos y lo llevó de vuelta a la cama, cantando suavemente una canción que recordaba vagamente de su propia infancia en el orfanato. Sofía observó la interacción con el corazón encogido. Alejandro se había convertido no solo en un padre presente, sino en un padre intuitivamente cariñoso. Lucas se sentía completamente seguro y amado con él. Después de que Lucas volvió a dormirse, continuaron la conversación. Sofía, te quiero. Siempre te he querido, incluso cuando estaba enfadado y herido. Y amo la familia que hemos construido juntos, aunque no sea tradicional. Yo también te quiero, pero el amor no fue suficiente la última vez. No, pero tal vez el amor con madurez, terapia y un compromiso genuino sea diferente. Decidieron intentarlo. No un cambio drástico e inmediato, sino un compromiso de trabajar activamente hacia una reconciliación romántica, con sesiones de terapia de pareja para navegar por los problemas no resueltos. La doctora Clara Rojas, la terapeuta de parejas que eligieron, era conocida por su enfoque directo y efectivo. Durante la primera sesión, estableció que necesitarían abordar no solo los problemas actuales, sino también los traumas originales que habían causado la separación. Alejandro, ¿puedes explicarme qué sentiste cuando descubriste que Sofía había ocultado la deuda familiar? Traición, como si todo lo que creía sobre nuestra relación fuera una mentira. ¿Y de dónde viene esta reacción intensa a la mentira? Del orfanato. Allí aprendías que la gente mentía para aprovecharse de ti. Confiar significaba supervivencia, y la ruptura de la confianza significaba abandono. Sofía, ¿por qué ocultaste la deuda? Vergüenza, miedo a que él me juzgara por venir de una familia con problemas financieros y miedo de que pensara que estaba con él por el dinero. Entonces, ambos actuasteis basándoos en miedos legítimos, pero no comunicasteis esos miedos el uno al otro. Era exactamente eso. Habían permitido que miedos individuales sabotearan la comunicación honesta que una relación sana requiere. Las sesiones continuaron durante meses, deconstruyendo gradualmente capas de malentendidos y construyendo nuevas bases para la comunicación. Aprendieron a expresar miedo sin acusaciones, a pedir lo que necesitaban sin ultimátums y a apoyarse mutuamente en momentos difíciles. Durante ese proceso, Lucas continuaba su vida escolar y social, felizmente inconsciente de la complejidad de las negociaciones emocionales que ocurrían entre sus padres. Se había vuelto popular en la escuela, en parte porque era uno de los pocos niños que podía hablar tanto de su mamá como de su papá con igual cariño. Si este relato ha conseguido emocionarte, compártelo para que pueda inspirar a más gente. Un evento significativo ocurrió cuando Lucas se enfermó nuevamente, esta vez con una infección que requirió hospitalización por algunos días. Alejandro y Sofía se alternaron en vigilias en el hospital, apoyándose el uno al otro a través del estrés y del miedo.
Fue durante una de esas vigilias que Alejandro hizo una observación que cambiaría la dinámica entre ellos. Sofía, finalmente entiendo la diferencia entre querer a alguien y estar enamorado de alguien. ¿Cuál es la diferencia? Cuando era más joven, estar enamorado de ti significaba querer poseerte, controlar nuestra historia, tenerte siempre disponible para mí. Ahora, quererte significa desear que seas feliz, aunque eso no me incluya necesariamente a mí. ¿Y qué cambia eso? Cambia que esta vez, si estamos juntos, será porque elegimos estarlo todos los días, no porque tengamos miedo de estar solos o porque la pasión nos obligue. Lucas se recuperó completamente de la infección, pero la experiencia había cimentado aún más el vínculo entre los tres como familia. Cuando recibió el alta del hospital, hizo una petición simple que resumía sus sentimientos. ¿Puedo tener una fiesta de bienvenida a casa con vosotros dos? Claro, mi amor. ¿Qué tipo de fiesta quieres? Una fiesta donde nosotros tres hagamos la cena juntos en nuestra casa. Nuestra casa. Lucas había inconscientemente reclamado el apartamento de Sofía como territorio familiar que incluía a Alejandro. Esa noche, mientras preparaban una cena simple pero especial, Lucas hizo una observación que sorprendió a ambos adultos. ¿Sabéis lo que más me gusta de vosotros dos juntos? ¿El qué? Preguntaron simultáneamente. ¿Que os reís más? Cuando papá está aquí, mamá se ríe de sus chistes. Y cuando mamá está feliz, papá sonríe más también. Era una percepción increíblemente madura para un niño de 6 años, pero también estaba completamente en lo cierto. Alejandro y Sofía habían, sin darse cuenta, recuperado una ligereza en sus interacciones que había estado ausente por años. Después de que Lucas se durmiera esa noche, tuvieron la conversación que habían estado evitando durante meses. Alejandro, ¿qué quieres? De verdad. Quiero despertar en la misma casa que vosotros. Quiero desayunar con Lucas antes de la escuela. Quiero discutir el día de trabajo contigo por la noche. Quiero ser una familia de verdad. ¿Y si no funciona? Lucas se ha acostumbrado a tenerte presente, pero aún no como alguien que vive con nosotros. Si lo intentamos y fallamos, el impacto en él sería devastador. Entonces, no vamos a fallar. Vamos a trabajar todos los días para que funcione. ¿Es así de simple? No es simple, pero es posible. Sofía miró alrededor del apartamento donde había criado a Lucas sola durante 3 años. Luego al hombre que había amado, perdido y reencontrado. Está bien, vamos a intentarlo, pero despacio. Tal vez puedas empezar quedándote a dormir algunas noches por semana. ¿En serio? En serio. Pero Lucas no puede saber que esto es una prueba. Para él tiene que parecer una progresión natural. Empezaron con Alejandro quedándose 2 noches por semana, luego 3, luego 4. Lucas se sentía cada vez más feliz con cada progreso, llegando a preguntar por qué papá no se quedaba todas las noches. Algunas personas necesitan tiempo para acostumbrarse a los cambios grandes, explicó Sofía, pero tú ya te acostumbraste a que papá viva aquí. Me estoy acostumbrando, y él se está acostumbrando a nosotros. Creo que sí. Entonces podéis dejar de acostumbraros y simplemente vivir juntos de verdad. La lógica infantil era irrebatible y adorable. En 6 meses, Alejandro se había mudado efectivamente al apartamento, aunque aún mantenía oficialmente su ático como una especie de red de seguridad psicológica. Lucas prosperaba en un ambiente de familia unificada. Sus maestros notaron una mejora en su desempeño académico y habilidades sociales. Se había convertido en un niño seguro y expresivo, capaz de manifestar sentimientos complejos y manejar bien las frustraciones. La dinámica familiar, sin embargo, trajo nuevos desafíos. Vivir juntos significaba lidiar con cuestiones prácticas como la disciplina, las decisiones financieras y la negociación del espacio personal.
Alejandro tuvo que aprender a no compensar en exceso los 3 años perdidos consintiendo a Lucas, mientras que Sofía tuvo que aprender a compartir la autoridad parental. Un momento particularmente revelador ocurrió cuando Lucas probó los límites haciendo un berrinche porque quería un juguete caro que había visto en la televisión. Sofía dijo que no con firmeza, explicando que tenían un presupuesto para juguetes. Lucas fue inmediatamente a llorar con Alejandro, esperando que el padre fuera más permisivo. Alejandro, sintiendo el impulso de compensar años de ausencia comprando lo que su hijo quería, casi cedió. Pero entonces recordó las sesiones de terapia sobre consistencia parental y apoyó la decisión de Sofía. Tu mamá ya ha dicho que no, Lucas. Nosotros acordamos las mismas reglas en esta casa. Lucas se frustró al principio, pero eventualmente aceptó que no podría manipular a un padre contra el otro. Gracias, le dijo Sofía a Alejandro más tarde. Sé que fue difícil no ceder. Lo fue, pero entendí que ser un buen padre no significa ser el padre favorito. Este tipo de colaboración parental solidificó no solo su relación como padres, sino también su confianza mutua como compañeros de vida. La prueba final llegó cuando Alejandro recibió una propuesta de trabajo lucrativa que requeriría viajes frecuentes durante 6 meses. El Alejandro de 3 años antes habría aceptado inmediatamente, priorizando el éxito profesional sobre las consideraciones personales. Esta vez llevó la propuesta a casa y la discutió con Sofía y Lucas antes de tomar cualquier decisión. ¿Eso significaría que estarías fuera de casa mucho tiempo?, preguntó Lucas. Sí, tal vez 3 o 4 días a la semana durante 6 meses. ¿Quieres aceptar? Es una oportunidad profesional muy buena, pero no quiero aceptar si va a perjudicar a nuestra familia. Lucas pensó seriamente en la cuestión. Papá, si prometes que siempre vas a regresar y que no te quedarás fuera más tiempo del prometido, creo que debes aceptar. Mamá siempre dice que las personas deben perseguir sus sueños. La madurez de la respuesta sorprendió a ambos adultos. ¿Estás seguro?, preguntó Alejandro. Sí, pero quiero que me llames todos los días cuando estés de viaje. Trato hecho. Sofía observó esta negociación con admiración. Lucas había aprendido a expresar sus necesidades claramente, mientras también consideraba las de los demás. Alejandro había demostrado que no tomaría decisiones importantes sin consultar a la familia. Era exactamente el tipo de dinámica saludable con la que ella había soñado. Lo más impactante todavía no ha llegado. No te vayas, quédate hasta el final. Alejandro aceptó la propuesta y los 6 meses de viajes se convirtieron en una prueba de la solidez de su reconciliación. Desarrollaron rutinas de comunicación diaria, planearon actividades especiales para cuando él regresaba y crearon formas para que Lucas se sintiera conectado con su padre, incluso cuando estaba ausente. El período también le dio a Sofía y a Lucas tiempo para adaptarse a los cambios en la dinámica familiar sin la presencia constante de Alejandro. Lucas manifestó extrañar a su padre, pero nunca ansiedad o miedo al abandono. Había interiorizado que Alejandro siempre regresaría. Cuando el proyecto terminó, Alejandro volvió a casa sabiendo que había pasado la última prueba de compromiso familiar. Había elegido a la familia sobre la conveniencia personal repetidamente, cumplido todas las promesas hechas y mantenido una comunicación constante, incluso cuando era difícil debido a los usos horarios y las agendas apretadas. Lucas organizó una fiesta de bienvenida a casa que implicó decorar el apartamento con dibujos que había hecho durante las semanas de ausencia de su padre. Cada dibujo contaba una historia sobre algo que harían cuando Alejandro regresara. «Te eché de menos», dijo Lucas simplemente cuando Alejandro llegó. «Yo también os eché de menos cada día, pero volviste como lo prometiste, y siempre volveré».
Esa noche, después de que Lucas se fuera a dormir, Sofía y Alejandro tuvieron una conversación que había estado pendiente durante meses. «Creo que estamos listos para hacer esto oficial», dijo Sofía. «¿Oficial cómo? Matrimonio, adopción legal para que tengas derechos parentales, formales sobre Lucas, una vida real juntos sin redes de seguridad». Alejandro la estudió cuidadosamente. «¿Estás segura? ¿No te sientes presionada por Lucas o por expectativas sociales?» «Estoy segura. Has demostrado que cambiaste. Demostraste que estás comprometido y te quiero. Lucas te quiere. Hemos sido una familia de hecho durante meses. Ahora quiero que seamos una familia de derecho también». Alejandro la besó por primera vez en más de 4 años. «Yo también quiero eso, más que cualquier cosa que haya querido en la vida». Se casaron en una ceremonia sencilla 3 meses después, con Lucas como orgulloso paje llevando los anillos. La señora Elena fue la madrina de Sofía y el doctor Torres fue el padrino de Alejandro, simbolizando a las personas que los habían apoyado durante los momentos más difíciles. Lucas hizo un discurso improvisado durante la recepción que no dejó un ojo seco. «Estoy feliz, porque ahora estoy seguro de que mi familia es para siempre. Mamá y papá se quieren, todos. Vivimos en la misma casa y papá promete nunca más irse, y yo prometo ser el mejor hijo para vosotros dos». Durante la luna de miel de un fin de semana, Lucas se quedó con la señora Elena. Alejandro y Sofía finalmente tuvieron tiempo para hablar sobre el futuro sin las responsabilidades inmediatas de la paternidad. «¿Cómo quieres que sea nuestra vida dentro de 5 años?» preguntó Sofía. «Estable, feliz. Tal vez Lucas tenga un hermano o hermana. Tal vez tengamos una casa más grande con patio. Pero principalmente quiero que sigamos siendo una familia que se apoya mutuamente en todo». «¿Y dentro de 10 años?» «Lucas será adolescente, lo que debe ser interesante. Nosotros seremos mayores y más sabios. Y espero que aún nos despertemos cada día agradecidos por haber encontrado nuestro camino de regreso el uno al otro. ¿Y si surgen problemas? ¿Y si discutimos o pasamos por momentos difíciles? Entonces los enfrentaremos juntos. Hablaremos en lugar de huir. Pediremos ayuda cuando la necesitemos y recordaremos que construir una familia es un trabajo diario, no un destino final». Cuando volvieron de la luna de miel, Lucas los recibió con un dibujo que había hecho para ellos. 3 figuras cogidas de la mano frente a una casa con corazones flotando sobre sus cabezas y la palabra familia, escrita en letras coloridas en la parte superior. «Así es como os veo», explicó él. «Cómo nos veo». Alejandro colgó el dibujo en la nevera, donde permaneció por años como un recordatorio diario de lo que habían logrado reconstruir juntos. En los meses que siguieron, establecieron tradiciones familiares que incluían cenas semanales con la señora Elena, que se había convertido en una abuela adoptiva para Lucas, sesiones mensuales de terapia familiar preventiva con el doctor Torres para mantener una comunicación saludable, y vacaciones anuales donde Lucas podía elegir el destino. Lucas continuó prosperando, desarrollando intereses en el fútbol, el arte y la ciencia. Alejandro se había convertido en el tipo de padre que asistía a todos los partidos, ayudaba con proyectos escolares y conocía los nombres de todos los amigos de Lucas. Sofía consiguió un ascenso en el trabajo y comenzó a estudiar por las noches para obtener un título universitario, algo que siempre había soñado, pero nunca tuvo oportunidad de perseguir. La vida no era perfecta. Enfrentaron discusiones sobre dinero, estrés laboral y los desafíos normales de cualquier familia, pero habían aprendido a navegar las dificultades juntos en lugar de permitir que los problemas los dividieran. La verdadera prueba llegó 2 años después, cuando Sofía quedó embarazada inesperadamente. El embarazo no fue planeado,
y ambos sintieron una mezcla de alegría y aprensión sobre cómo reaccionaría Lucas al tener un hermano. «Lucas, ¿cómo te sentirías si tuvieras un hermanito o hermanita?», preguntó Sofía cuidadosamente. «Sería genial. Puedo enseñarle a jugar al fútbol como me enseñó mi papá. ¿Y no tendrías celos de la atención que recibirá el bebé?». Lucas pensó seriamente en la pregunta. «Tal vez un poco, pero tú y papá tenéis amor suficiente para más de un niño, ¿verdad?». «Claro que sí». «Entonces está bien. Además, ser hermano mayor parece genial». El segundo embarazo fue completamente diferente del primero. Esta vez, Alejandro estuvo presente en cada consulta médica, cada ecografía, cada momento de náuseas matutinas. Montó la cuna, pintó la habitación del bebé y leyó libros sobre desarrollo infantil. Lucas participó activamente en los preparativos, eligiendo algunas prendas, ayudando a decorar e incluso pensando en nombres. «¿Qué tal Santiago si es niño y Valeria si es niña?», sugirió él. «¿Por qué esos nombres?», preguntó Alejandro. «Santiago, porque es un nombre fuerte como tú, papá, y Valeria, porque es bonito como mamá». Los nombres fueron aprobados por unanimidad. Valeria Sotovega nació en una mañana de primavera y Lucas inmediatamente se enamoró de su hermanita. Alejandro lloró cuando sostuvo a su hija por primera vez, no solo por la emoción de tener otro hijo, sino por la gratitud de estar presente desde el primer momento esta vez. «Es perfecta», le susurró a Sofía. «Hemos hecho una hermosa familia», coincidió ella. «Tienes suerte», dijo Lucas, observando dormir a su hermana. «Va a tener a papá y a mamá desde el principio». El comentario fue inocente, pero profundo, recordándoles a todos lo lejos que habían llegado para alcanzar ese momento. Valeria trajo una nueva dinámica a la familia. Lucas se tomó el papel de hermano mayor muy en serio, ayudando con los pañales, cantándole cuando lloraba y sintiéndose orgulloso de cada hito de desarrollo que ella alcanzaba. Alejandro descubrió que ser padre de un bebé a los 45 años era diferente a ser padre de un niño de 5. Estaba más paciente, más presente y más capaz de apreciar los pequeños momentos que había perdido con Lucas. Sofía observaba a su esposo despertarse en medio de la noche para alimentar a Valeria, cantarle canciones de cuna que había aprendido específicamente para ella y tratar cada sonrisa de la bebé como si fuera el evento más importante del mundo. «Eres un padre increíble», le dijo una noche, observándolo mecer a Valeria para dormir. «Estoy tratando de ser el padre que debería haber sido desde el principio. Eres exactamente el padre que ella necesita y el padre que Lucas necesita. Deja de castigarte por el pasado». Era un recordatorio que Alejandro necesitaba escuchar de vez en cuando. La terapia lo había ayudado a lidiar con la culpa, pero aún había momentos en los que ésta resurgía. Cuando Valeria cumplió 2 años y Lucas 8, la familia había encontrado un ritmo natural que funcionaba para todos. Lucas era un hermano mayor protector y cariñoso. Valeria era una niña alegre y curiosa. Sofía había completado sus estudios y conseguido un ascenso significativo, y Alejandro había encontrado un equilibrio entre el éxito profesional y la presencia familiar. Se mudaron a una casa más grande con patio, donde Lucas podía jugar al fútbol y Valeria podía correr libremente. La casa tenía una oficina para que Alejandro trabajara desde allí cuando fuera posible, un taller de costura para Sofía y habitaciones adecuadas para ambos niños. Durante el proceso de mudanza, Lucas encontró una caja con fotos antiguas de la época en que Alejandro y Sofía eran novios. ¿Puedo ver las fotos de cuando erais jóvenes?, preguntó él. Sofía dudó, recordando que algunas de esas fotos eran de antes del nacimiento de Lucas, cuando ellos eran felices y no tenían idea de las dificultades que enfrentarían. «Claro, mi amor». Lucas estudió las fotos cuidadosamente. «Parecéis muy felices aquí», observó él,
mirando una foto donde Alejandro y Sofía estaban riendo juntos en un picnic. Éramos felices, dijo Alejandro, y somos felices ahora también. Lo sé, pero es diferente ahora, ¿verdad? Más serio. Era una observación sorprendentemente perceptiva. Eran felices ahora, pero era una felicidad construida sobre cimientos de dificultad superada y compromiso consciente, diferente de la alegría despreocupada de la juventud. Tienes razón, admitió Sofía, pero ser feliz de maneras diferentes puede ser bueno también. ¿Cómo así? Cuando éramos jóvenes, nuestra felicidad era fácil, pero frágil. Ahora nuestra felicidad es más difícil de conseguir, pero también más fuerte. Lucas pareció entender el concepto, como la diferencia entre un castillo de arena y una casa de verdad. Exactamente como eso. Esa noche, después de que los niños se fueran a dormir, Alejandro y Sofía se sentaron en el patio de la nueva casa, observando las estrellas y reflexionando sobre el viaje que los había llevado hasta allí. ¿Alguna vez imaginaste que estaríamos aquí?, preguntó Sofía. Honestamente no. Hace 5 años estaba convencido de que había destruido cualquier oportunidad de tener una familia. Pensé que me esperaba una vida entera de trabajo y soledad. ¿Y ahora? Ahora no. Puedo imaginar una vida sin vosotros tres. Lucas me enseñó lo que significa ser padre. Valeria me enseñó lo que significa estar presente desde el principio. Y tú me enseñaste que las personas pueden cambiar y que el amor puede sobrevivir a errores tremendos. Alejandro, ¿puedo preguntarte algo que siempre he querido saber? Lo que sea. ¿De qué te arrepientes más de esos 3 años? Alejandro pensó cuidadosamente antes de responder. Me arrepiento más de haber dudado de tu carácter. No de tiempo perdido, no del dolor que causé, aunque me arrepiento de esas cosas también. Pero me arrepiento más de haber cuestionado si me querías genuinamente, porque ahora sé que siempre me quisiste. Y esa duda fue la raíz de todo el sufrimiento que siguió. ¿Y tú de qué te arrepientes más? De no haber luchado más por nosotros. Acepté tu abandono porque una parte de mí siempre pensó que no merecía ser amada. Debería haber intentado más para hacerte entender mi perspectiva. Ambos hicimos lo mejor que pudimos con las herramientas emocionales que teníamos en ese momento, observó Alejandro. Y ahora tenemos herramientas mejores. Exacto. Estuvieron en un silencio cómodo por varios minutos, simplemente disfrutando la tranquilidad del momento y la solidez de su familia reconstruida. Sofía, ¿puedo preguntarte algo ahora? Claro. ¿Eres completamente feliz? No solo contenta o adaptada, sino genuinamente feliz. Ella consideró la pregunta seriamente. Sí, por primera vez en mi vida, adulta, soy completamente feliz. No porque nuestra vida sea perfecta, sino porque finalmente tengo todo lo que siempre quise. Una familia que me quiere, un compañero en quien puedo confiar completamente y la sensación de que construimos algo duradero juntos. Incluso considerando todo el sufrimiento que pasamos para llegar aquí. Especialmente considerando el sufrimiento. Creo que lo apreciamos más porque sabemos lo fácilmente que podría haberse perdido. A la mañana siguiente, Lucas los despertó temprano, saltando en su cama y gritando que había descubierto algo importante. ¿Qué has descubierto, mi amor?, preguntó Sofía, aún soñolienta. He descubierto que somos la familia más afortunada del mundo. ¿Por qué?, preguntó Alejandro riendo. Porque tenemos 2 historias, la historia triste de cuando os separasteis y la historia feliz de cuando os reencontrasteis, y podemos contar las 2. ¿Y por qué tener 2 historias nos hace afortunados? Porque la mayoría de las familias solo tiene una historia, pero nosotros tenemos una historia que muestra que, incluso cuando pasan cosas malas, pueden arreglarse si las personas se quieren de verdad. Lucas corrió al cuarto de Valeria a despertarla para el desayuno, dejando a sus padres impresionados con su sabiduría intuitiva. «Tiene razón», dijo Sofía.
Nuestra historia es especial porque incluye tanto pérdida como reencuentro, tanto error como redención, y porque muestra que las familias pueden reconstruirse si las personas están dispuestas a hacer el trabajo. Lucas va a crecer sabiendo que las relaciones requieren esfuerzo, pero que ese esfuerzo vale la pena. Y Valeria va a crecer en un hogar donde el amor y el compromiso se demuestran diariamente. Creo que les hemos dado el mejor regalo que podíamos darles, un modelo de amor maduro y resiliente. Meses después, durante una fiesta de cumpleaños de Lucas, la señora Elena se acercó a Alejandro y a Sofía. Sabéis que sois una inspiración para todos los que conocen vuestra historia, dijo ella. ¿Cómo así?, preguntó Sofía. ¿A cuántas personas conoces que logran superar completamente errores del pasado y construir algo aún mejor de lo que tenían antes? Vosotros habéis probado que es posible. El doctor Torres, que se había vuelto amigo de la familia además de terapeuta, se unió a la conversación. Es cierto, en 30 años de práctica, rara vez he visto una reconciliación tan exitosa. No solo arreglasteis lo que estaba roto, construisteis algo nuevo y más fuerte. ¿Qué marcó la diferencia?, preguntó una amiga de Sofía que había seguido toda la travesía. Alejandro y Sofía se miraron antes de responder. Honestidad total, dijo Sofía. Dejamos de intentar proteger nuestros egos y empezamos a comunicarnos de verdad. Y compromiso con un cambio real, añadió Alejandro. No solo prometiendo ser diferentes, sino haciendo el trabajo necesario para realmente cambiar. Y Lucas, dijo Sofía, tener un hijo que nos necesitaba, nos obligó a ambos a crecer más allá de nuestras limitaciones personales. Lucas, que había estado jugando cerca, escuchó su nombre y se acercó. ¿Estáis hablando de mí? Estábamos diciendo cómo nos ayudaste a convertirnos en una familia de verdad, explicó Alejandro. Yo no hice nada, vosotros hicisteis todo. Hiciste mucho, mi amor. Nos diste una razón para intentarlo de nuevo. Lucas consideró esto seriamente. Entonces, soy como el héroe de nuestra historia. Definitivamente, eres el héroe. Coincidió Sofía riendo. Papá, ¿puedo contarle a todos en la escuela que soy el héroe de mi propia familia? Claro que sí, dijo Alejandro, abrazando a su hijo. Mientras la fiesta continuaba, Alejandro observó a su familia interactuar con amigos y vecinos. Lucas presentaba orgullosamente a Valeria a todos como mi hermanita, mientras Sofía circulaba asegurándose de que todos se sintieran bienvenidos. Era exactamente la vida que había soñado cuando era joven, pero que había sido demasiado inmaduro para creer que merecía. Ahora, a los 47 años, finalmente entendía que se había ganado esa felicidad, no por ser perfecto, sino por haber estado dispuesto a hacer el trabajo difícil de crecimiento personal y compromiso genuino. Aquella noche, después de que todos los invitados se fueron y los niños estaban durmiendo, Alejandro ayudó a Sofía a limpiar la casa. Ha sido una buena fiesta, comentó ella. Ha sido perfecta, como nuestra familia. Nuestra familia no es perfecta, Alejandro. Solo somos una familia que funciona bien. Para mí eso es la perfección. Sofía dejó de fregar los platos y lo estudió. Realmente has encontrado la paz, ¿verdad? La he encontrado por primera vez en la vida. No tengo miedo del futuro ni remordimiento por el pasado. Estoy completamente presente en el hoy. Y el hoy es bueno. El hoy es todo lo que siempre quise. Terminaron de limpiar en un silencio cómodo, cada uno perdido en reflexiones sobre lo lejos que habían llegado desde aquella tarde fría, cuando Lucas había señalado a Alejandro en la calle y le había pedido a su madre que le pidiera ayuda a aquel amable desconocido. Ahora, 5 años después, ese extraño se había convertido en el centro emocional de sus vidas. El padre que Lucas siempre había soñado tener, el esposo que Sofía siempre había esperado que él pudiera ser,
y el hombre que él mismo había luchado años por llegar a ser. La historia había comenzado con un abandono, continuado a través de años de separación dolorosa y culminado en una reunión que ninguno de ellos había creído posible. Pero más que una historia de segundas oportunidades, era una historia sobre crecimiento, perdón y la capacidad humana de transformar errores devastadores en cimientos para algo aún mejor. Lucas había tenido razón desde el principio. Realmente eran la familia más afortunada del mundo. No porque nunca hubieran enfrentado dificultades, sino porque habían aprendido a transformar las dificultades en fuerza, la separación en reencuentro y el dolor en sabiduría. Cuando Alejandro fue a ver a Lucas, antes de irse a dormir, encontró al niño despierto, mirando por la ventana. ¿Por qué sigues despierto, hijo? Estaba pensando en nuestra historia. ¿En qué parte de nuestra historia? En la parte donde regresaste. Yo siempre supe que ibas a volver. ¿Cómo lo sabías? Porque cuando te miré ese día en la calle, vi que estabas triste por la misma razón que yo estaba triste. Las personas que están tristes por lo mismo generalmente logran ayudarse. Alejandro se sentó al borde de la cama, impresionado por la profundidad de la observación. Eres muy sabio para tu edad, Lucas. Mamá siempre dice que los niños que pasan por cosas difíciles se vuelven más sabios más pronto. Y tú pasaste por cosas difíciles. Las pasé, pero terminaron teniendo un final feliz. Así que está bien. ¿Y si no hubieran tenido un final feliz? Lucas pensó cuidadosamente. Creo que yo habría estado bien también, porque mamá me enseñó que somos lo suficientemente fuertes para enfrentar cualquier cosa. Pero estoy feliz de que no necesitemos descubrir si eso es cierto. Alejandro besó la frente de su hijo. Buenas noches, Lucas. Te quiero también, papá. Y gracias por volver a casa. Gracias por permitirme volver. En el pasillo, Alejandro encontró a Sofía saliendo del cuarto de Valeria. ¿Ya se ha dormido?, preguntó en voz baja, como un ángel. Y Lucas acaba de dormirse también, pero antes me dijo algo increíble sobre cómo él siempre supo que yo regresaría. Realmente siempre pareció confiar en que esto sucedería. Incluso cuando yo tenía dudas, él nunca dudó. Quizás los niños ven cosas que los adultos pasan por alto. Tal vez él vio algo en mí que yo mismo no veía. O tal vez vio algo en nosotros, en nuestra familia, incluso cuando estaba rota. Caminaron juntos hacia su propio cuarto, donde una foto de la familia estaba colgada en la pared. Era una foto tomada durante la fiesta de 1900 cumpleaños, mostrando a los cuatro sonriendo genuinamente, rodeados de amigos que se habían convertido en familia extendida. Sofía, ¿puedo preguntarte una última cosa? Claro, si pudieras volver en el tiempo y evitar todo el dolor que pasamos, ¿lo harías? Ella pensó durante un largo momento. No, porque el dolor nos enseñó cosas que no habríamos aprendido de otra forma. Nos hizo más fuertes individualmente y como pareja, y nos dio una gratitud por nuestra familia que quizás no tendríamos si todo hubiera sido fácil desde el principio. Incluso sabiendo cuánto sufrió Lucas por no tener padre durante esos 3 años. Incluso sabiendo eso, porque mira lo resiliente y empático que se ha vuelto. Mira cómo valora tener una familia unida. Nunca lo dará por sentado porque sabe cómo es vivir sin eso. ¿Y Valeria? ¿Crees que nuestra historia pasada la afecta de alguna manera? Creo que está creciendo en una casa donde el amor se demuestra conscientemente todos los días, donde los problemas se discuten abiertamente, donde el compromiso es más que una palabra. Eso solo puede beneficiarla. Entonces, nuestra historia realmente tuvo un final feliz. Nuestra historia tuvo un nuevo comienzo feliz, y estamos escribiendo capítulos nuevos todos los días. Alejandro abrazó a su esposa, escuchando los suaves sonidos de su casa dormida. Valeria respirando tranquilamente en la habitación de al lado. Lucas probablemente soñando con fútbol y aventuras. Y Sofía relajándose contra él,
con la confianza de alguien que sabía que estaba completamente segura y amada. Era exactamente donde él siempre había querido estar, pero había necesitado un viaje largo y doloroso para llegar allí. Y ahora que había llegado, iba a hacer todo lo posible para no irse nunca más. La historia que había comenzado con un niño pequeño señalando a un extraño en la calle y pidiendo ayuda, se había transformado en una narrativa de redención, crecimiento y amor resiliente. Y aunque el final feliz había tardado años en materializarse, había valido la pena cada momento de lucha para llegar a él. Fin de la historia. Y ahora, decidme, ¿qué os ha parecido esta historia de familia, amor y segundas oportunidades? ¿Creéis que Alejandro realmente cambió o que Lucas fue el verdadero héroe de esta historia? Compartid con nosotros vuestras opiniones en los comentarios. Nos encanta saber desde dónde nos veis y qué sentís sobre estas historias de superación. Dejad vuestro me gusta si os emocionasteis junto a esta familia. Y no olvidéis suscribiros al canal para no perderos otras historias que tocan el corazón.